No, la mía era esta. Sí, era esa. Y voy a probar este pelito. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde tan especial para mí como amapola mayor y para Elena como amapola menor. Nos ha costado mucho por la agenda de Rosa Montero y es un lujo tenerte aquí, la verdad, porque es una persona que, como es obvio y evidente, pues está muy ocupada y la verdad que haya hecho este huequito en su agenda para estar con nosotros, pues es un lujo que espero que disfrutéis y aprovechéis. Y a Carolina Isasi, que es amiga anfitriona ya casi de esta librería, periodista, amiga también de Rosa, y como Carolina fue mi gancho para que Rosa pudiera estar aquí, pues creo que con ella vais a gozar mucho más de esta conversación, que espero que le saquéis mucho jugo. Bienvenida y aquí tienes tu casa. Muchas gracias, qué bonita librería, qué sitio tan estupendo. Oye, ¿nadie bebe vino? Oye, esperando. ¿Pero qué momento es este? En la verano. ¿Pero qué público existe? Es verdad. No, me quedo aquí así. Bienvenidos. Gracias. ¿No te dejo agua ni nada para Petra? No. Pero luego eso se cae. Nos has conseguido un lleno total, gracias a todos por venir. Sé que había lista de espera y todo, eso ya lo tuyo es Muchas gracias. una pasada. Y tenéis luego ejemplares ahí que Rosa firmará encantada. Por supuesto. He visto que ha venido alguien con alguna novela que estaba todavía el precio en pesetas. Y era Me encanta. La loca de la casa. La loca, bueno, pues fíjate que no es bastante reciente dentro de lo que cabe, o sea, no tiene nada más que 21 años. Quiero decir que yo tengo libros de hace 44 años, o sea, que 21 años. Esté muy joven. Bueno, y Rosa, que os voy a contar de ella, que no sepáis, todos los que habéis venido aquí, además de una magnífica escritora, periodista, que eso nunca has dejado de ser tampoco. No, esa vena la tienes y te ayuda, además, por ejemplo, en este último, que es una mezcla, ¿cómo lo llamas? Un artefacto literario. Artefactos, sí. Que me gusta ese término, me lo apunté porque lo Sí. define muy bien, porque es un poco, ¿no? Es ensayo, hay autobiografía. Que sí, muy rara y poco Sí. fiable, y hay biografías de otros, esos Sí. y estos Eso artefactos, que La loca de la casa también es un artefacto y La ridícula idea, son los 3 artefactos literarios que he hecho. Que eso es una denominación mía porque no sabía cómo llamar a esta manera de escribir, son unos libros raros, evidentemente, pues tienen eso, un tipo de ensayo raro, un tipo de autobiografía rara, biografías que también son poco convencionales de otros personajes, porque son un poco como datos o escenas o algo así, ¿no? Y luego ficción, ¿no? Sí. Mezclada. Entonces, pues ahí Eso, como periodista a la hora de documentarte. Sí, pero como ensayista también, Sí, el ensayo también es eso. Pero o ahora sea, a ti la ciencia también, yo te recuerdo de Sí. que siempre te ha gustado. mucho, Siempre ha me sido- gusta muchísimo. Porque ahora sí que hablamos de la mujer y la ciencia y ahora llevamos ya como 15 años igual, Sí. animando con los colegios a la mujer, las niñas estudien ciencia, pero A mí hace la ciencia- 25 eso no... No, bueno, yo siempre me ha encantado, me ha parecido siempre es una mutilación y un absurdo el que se divida la vida entre humanidades y ciencias, no lo entiendo, el conocimiento es un continuo. Y eso de que a los 14 años tuvieras que elegir entre una cosa u otra, yo elegí letras porque escribía desde los 5 años y tal, pero siempre lamenté de haber perdido, ¿no? Que, en fin, siempre he leído mucha divulgación científica, pero te falta la base para ahondar más. Función delta. La función delta, efectivamente. Una de las funciones más fascinantes de las matemáticas. Maravillosa, sí, efectivamente, pues muy bien dicho. Es el título de mi segunda novela, que la publiqué en 1981 y ya era... El título es una función matemática, ¿no? Y tal, o sea que siempre me ha gustado, siempre. Y uno de los temas que te has rondado toda la vida también es la muerte. O sea que, Bueno, sí. que a mí también, y siempre que me habla la gente de la muerte claro, ahora ya voy teniendo años también y a la gente ya le va chocando menos que piense en ella, pero yo desde niña también. Sí, ahora ya te miran con unos cara rara y dices, bueno, sí, esto se está acercando. Pero cuando era niña, me daba muchas vueltas. Pues por eso somos amigas, Sí, ¿sabes? porque... Mira, no, pero es que a mí me preguntan a veces, ¿no? Los periodistas, hay periodistas que me preguntan, ¿y por qué hablas tanto de la muerte en tus novelas? Y es que a mí me da la risa, porque digo, se puede hablar de otra cosa. Forma
vida. No, es lo esencial, o sea, es la tragedia esencial o es el hito esencial, es lo que convierte nuestras vidas en una insensatez, quiero decir, o sea, la muerte, lo inadmisible de la muerte y el sentido de la vida, si es que hay alguno, pues es las preguntas y el enigma más esencial del ser humano, ¿no? Y a partir de ahí luego todas las demás obsesiones y tal. Lo que pasa es que la gente, efectivamente, como tú dices, Carolina, la inmensa mayoría de la gente vive como si fuera eterna y no se plantea la muerte, ¿no? Salvo un puñado de neuróticos como Woody Allen y tú y yo, que estamos obsesionados, ¿no? Y yo me acuerdo con 10 años, lo he contado muchas veces, ¿no? Con 10 años yo me decía, mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala, porque enseguida pasará el tiempo y estarás durmiendo esta noche en la cama, que a mí fatal, porque a mí me daba miedo irme a dormir, ¿no? Enseguida pasará más tiempo, estarás mañana en el colegio, qué horrible, peor, porque no me gustaba. Enseguida pasará el tiempo, te harás hecho mayor, que, en fin, ni contar. Enseguida pasará más tiempo, se habrán muerto. Enseguida pasará el tiempo, se habrán muerto tus padres, y enseguida pasará el tiempo y te habrás muerto tú. Y esto yo me lo decía con 10 años. Sí. Pero no hace falta poner cara de susto. Primero, no os creáis que soy única, nos pasa un montón. A varios por lo menos. Y luego segundo, que repito lo que decía. Mira Rosita, que tarde tan bonita, disfrútala. O sea que cuando estás muy lleno de la conciencia de la muerte, estás muy lleno de la conciencia de la vida. Y yo pago ese precio, lo pago. O sea, porque la gente muchas veces vive aturdida, ¿no? Como esa frase de John Lennon, que parece que no era de John Lennon, aunque la tiene de letra de uno de sus... Me parece que ya existía de antes, que es la vida es eso que sucede mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa, ¿no? Entonces mucha gente vive así, ¿no? Sí. Y a mí me pasa pocas veces. Yo soy bastante consciente de que estoy viviendo de esta gloria, de esta magia, de este deslumbramiento del azar, de estar vivos ahora y de la razonable sospecha de que no me voy a morir hoy. Entonces eso es un lujo. Muy intensas, yo creo, ¿no? Sí. Pero bueno, en el buen sentido. Pero intensas en el buen sentido, claro. Entonces a mí me parece, vamos, que no me pagas un precio. Por ejemplo, yo tuve ataques de pánico desde los 16 hasta los 30 años. Sí. Y eso, el ataque de pánico, es un miedo a la muerte. Aunque no lo sabes mientras los tienes, pero... O sea, que pagas un precio, pero lo pago, vamos, estoy contenta. Quiero decir, me gusta tener efectivamente esa conciencia de estar viva. ¿Has sido tú una persona, y me vas a decir que no, porque para eso eres muy adelantada a tu tiempo, primero por lo de la ciencia, luego con la salud mental, que sí que ahora ya se está hablando de la salud mental y hay mucha conciencia, pero a ti te he oído hablar de ello... Pues sí, en la loca de la casa ya está, hace 20 años, antes toda la vida. Por eso, entonces... ese mensaje, ¿no? De que es verdad que todos somos raros, que tú dices que lo normal es una estadística. Comentas, exacto, sí, es que la normalidad no existe. Nos venden como sinónimos, es decir, nos dicen que la normalidad, lo normal, es sinónimo de lo más habitual. Y es mentira, es justamente esa normalidad no existe, no es lo más habitual, es lo más inhabitual, ¿no? Hicieron en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, en 2018, hicieron un estudio y tal, que demostraba esto, que concluía esto, decían que la normalidad no existe, que lo que entendemos como normal no es más que la media estadística de toda la diversidad de posiciones de los seres humanos frente a un hecho determinado, ¿no? Con lo cual es esa verdad estadística que es tan relativa, es como cuando, inexistente de hecho en sí misma, es como cuando te dicen, pues a los españoles a cada uno nos toca medio hijo, ¿no? O sea, pues evidentemente ese medio hijo no existe. Entonces la normalidad no existe. Y yo dudo muchísimo que exista una sola persona en el mundo que atine con esa medida estadística en todos sus parámetros. Así que todos somos divergentes en algo, todos. O sea, lo normal es ser raro. Y en un amplio abanico de rarezas, pero lo normal es ser raro. ¿Me cuentas una anécdota de esta amiga tuya que guardaba el... una amiga de uno de los amigos, sí. Sí, yo sí que no había oído a nadie más. Oh, pues mogollón. Sí, esto es que luego lo que tenemos que hacer es buscar nuestra manada de raros, ¿no? Con la que juntarnos y tal, y querernos y sentirnos bien.
pero incluso la gente que es muy rara, que se cree que es muy rara, no sabe que hay un mogollón de gente que son como ellos, ¿no? Entonces pongo como ejemplo esto, que era una amiga de unos amigos míos, que ya hace mucho que no la veo y que supongo, espero yo y deseo que siga estupenda, y que cuando yo la conocí me parecía, y seguro que lo era, y seguro que lo es, pues una mujer de lo más centrada, serena. Yo que soy súper nerviosa y tal, pues ella me parecía fantástica, y seguro que lo era, y seguro que, espero que lo siga siendo. Y entonces un día me contó que cuando se cortaba las uñas de las manos y de los pies, guardaba los recortes de las uñas, todos los recortes de las uñas, toda su vida en cajitas de cerillas. Y que iba guardando, claro. Y que cuando se separó de su marido le mandó a su ex una de las cajitas. Entonces esto fue hace 20 algo de años. Y a mí me pareció tan exótico, ¿no? Y tan sugestivo, ¿no? Que entonces escribí un artículo en El País, en el suplemento del País, y contando esto y hablando de las rarezas. Y ahora viene lo más interesante. Y es que entonces además era el suplemento, vendía como 2 millones, muchísimo. Entonces me escribieron como media docena de lectores diciendo que ellos hacían lo mismo. Que ellos hacían lo mismo. Y no solo eso, sino que ahora cuando he sacado el libro, que cuento esta anécdota en El peligro de estar cuerda, entonces a veces sale la anécdota y la cuento, pues me han vuelto a pasar, por ejemplo, en Fuenlabrada estaba hablando del libro, y la presentadora, que además la conozco de un montón y tal, y que era como tú, sí, pero sí, una mujer estupenda, terminó de contar la anécdota y dice, mi hijo hace lo mismo, por ejemplo. Hombre, lo de mandar Alex creo que no, pero guardar. Luego he hablado con psiquiatras que me han dicho que es bastante común. O sea, sí, lo de guardar eso, guardar pelos y tal, guardar, o sea, como es contra el sentimiento de pérdida, seguramente, sí, ¿sabes? Y luego estaba en Querétaro, hablando también del libro en México, y cuento esta anécdota, y se levanta una chica de la primera fila y dice, pero eso es muy normal, eso lo hace todo el mundo, y además eso es un filtro amoroso. Dice, toda la vida mi madre ha mezclado se ha limado las uñas y ha mezclado el polvo de la limadura de sus uñas con el azúcar del café de mi padre. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Así que la vida es maravillosa. Tú que tienes tantos viajes y tanta relación con la gente, eso te enriquece muchísimo. Eso es fundamental. Sí, pero no hace falta tener los viajes. Viajar es maravilloso. Yo creo que debería formar parte de la educación de la gente, pagarles viajes, los estados obligatorios. Sí. Pero no hace falta viajar para hacer el gran viaje. El mayor viaje es un viaje al otro. Sí. Y ese lo puedes hacer sin moverte de tu casa. Vamos. Y el gran viaje es leer también. Sí, eso es otro viaje al otro. Viaje enorme. Es viaje al otro, sí. Leer, y viaje a los otros y viaje al otro. Pero también dices que no solamente los escritores tenéis un poco de rareza, sino que también el lector es el escritor tiene que estar muchas horas solo. Sí. Contando mentiras, inventándote cosas en muchos casos. Sí, bueno, es que el peligro de estar cuerda, sobre todo, es un libro en donde trata, lo primero dice que eso, que la normalidad no existe, reivindica la diferencia, dice que la diferencia no es patológica, reivindica que la enfermedad mental, que sí es patológica, que también forma parte de lo que el ser humano es, que hay que hablar de ella, tal. Bueno. Pero aparte de eso, trata de un tema muy antiguo, que es el tema de la relación existente entre la creación y lo que mal llamamos locura, ¿no? ¿Qué entendemos por locura? Que es una palabra muy cotidiana y muy imprecisa, muy mal usada. Pero vamos, yo creo que lo que entendemos por locura no es ya el trastorno mental, que es también una panoplia enorme que va desde trastornos mentales, neuróticos, más leves, hasta enfermedades muy graves, ¿no? Y lo que solemos llamar locura, yo creo que nos referimos a las enfermedades graves, a la psicosis, ¿no? En concreto. Entonces, pues se ha hablado siempre desde Aristóteles ya se preguntaba, qué curioso que los hombres de mérito artístico y tal tengan todos un exceso de bilis negra, porque en la época, en la Grecia clásica, se pensaba que la depresión estaba producida por un exceso de bilis negra. Entonces, pues ya desde hace milenios ha habido esta especie como de curiosidad y de visión que hace que se relacione la creatividad con la locura, con el trastorno mental. Y de eso habla este libro también. Entonces,
Analizo en el libro muchas de las cosas, llego a la conclusión de que hay una diferencia, desde luego, como dicen muchos expertos y neurólogos y psiquiatras y tal, el ser loco, que de nuevo es una malísima manera de decirlo, pero para entendernos, no te hace artista, al contrario, te deshace. Es decir, esto está demostrado históricamente, los artistas que de repente han tenido una crisis psicótica han enmudecido o han dejado de crear, como Hölderlin o como Schumann, ¿no? Así que no, pero sí que yo creo que tenemos una relación muy cercana en el sentido de que somos primos hermanos, y es una diferencia, lo que nos separa es cuantitativo, no es cualitativo. O sea, tenemos un cerebro efectivamente cableado de manera distinta al de la mayoría. Y lo que nos separa a unos, a los que nos dedicamos a cosas creativas, seamos buenos o malos, porque eso no tiene nada que ver, la calidad no tiene que ver, de la gente que tiene simplemente trastornos mentales y trastornos ya graves, pues es una cuestión de cantidad de alteraciones en la electricidad del cerebro. Está claro, el nivel de suicidio, que es estadísticamente, ¿no? Es un nivel alto, pero también dices que también lo hay en los médicos. Claro, sí, no. Por ejemplo, está demostrado que la gente que se dedica a cosas creativas tiene más incidencia de depresión, más incidencia de trastornos mentales de todo tipo. Yo misma pues he tenido trastornos de pánico, ¿no? Y más incidencia de suicidios. Pero por otro lado, esto no quiere decir nada. Y de todos los creadores, los que más, los escritores. Interesante esto, curioso. Los que más, pero nos llevamos la palma por goleada. Bueno, entonces, de todas maneras, son, desde luego en el suicidio, de todas maneras, son cifras relativas, bajas, ¿no? Sí. Y luego hay otras profesiones que tienen la misma incidencia altísima y que no pensamos que son profesiones torturadas. Esto no quiere decir que el ser artista tenga que ser un torturado de mierda y que tengas que sufrir mucho para crear. Eso es una mentira y un tópico total, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué otras profesiones tienen la misma incidencia altísima de suicidios? Pues, por ejemplo, los dentistas. Sí. Los dentistas. Es curioso. ¿Es el médico así en general? El médico en general, pero concretamente, concretamente dentistas y anestesistas. ¿Qué nos sugiere esto? ¿Anestesista que se le va la vida? No, nos sugiere un acceso a las drogas. Es curioso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pero que no pensamos que esta gente tenga eso un problema. Pues bueno, pues con los artistas no. Pero a lo que vamos, yo estoy dando una vuelta grandísima para recoger lo que tú has dicho. Porque todo es... No, pero que voy a recoger lo que tú has dicho. Entonces, en el libro estudio un poco cómo es esta cabeza paralela, ¿no? Y cómo se llega a la creación, que vuelvo a repetir, creación con minúsculas, creación a lo mejor de obras malísimas, pero da igual, está. Entonces, una de las cosas que tenemos, hay muchas cosas, pero una de las cosas que es muy importante es que el cerebro creativo es un cerebro inmaduro, neurológicamente inmaduro. El cerebro humano tarda muchísimo en madurar. De hecho, no madura hasta los 30 años. Ya es. El que madura, claro. Como el mío, por ejemplo, que como digo, no termina de madurar. Pero bueno, cuando me enteré esto de que el cerebro no madura hasta los 30 años, pues entendí muchas cosas, debo decir, realmente, ¿no? Pero entonces, uno de los pasos más importantes en la maduración cerebral sucede en la primera pubertad. Hasta entonces el cerebro del niño está hiperconectado, es una tormenta eléctrica, todas las neuronas conectadas unas con otras, hay todas las sinapsis revolucionadas ardiendo, ¿no? Verdaderamente es como fuegos artificiales, ¿no? Y por eso los niños tienen un comportamiento que si no fueran niños pues nos parecerían psicóticos, ¿no? Sí. Porque de repente hablan con personas que no existen y cosas así. Amigos que no tienen. Evidentemente. Entonces es el cerebro hiperconectado. Entonces, en la primera pubertad se produce esa poda, que es una poda brutal, que entre otras cosas por eso los adolescentes están como idos, porque se está cortando el cerebro en ese momento, que es verdad, ¿no? Sí. Una poda brutal que concentra el cerebro, corta las conexiones que no son útiles, para concentrar el cerebro en lo útil, que está muy bien para la supervivencia de la especie, obviamente, es decir, para
como digo en el libro, cazar bien mamuts, para recolectar sin envenenar a la tribu, para buscar una pareja adecuada, para mantener a las crías en vida hasta que crezcan y puedan a su vez encontrar parejas. Pero resulta que hay un porcentaje, hasta aquí todo neurocientíficos, hay un porcentaje de la humanidad que no pasa por esa poda, o que tiene una poda deficitaria, no se les poda el cerebro del todo. Entonces, lo que no se sabe, o yo no lo he leído en ninguno de los libros científicos, es el porcentaje. Yo doy un porcentaje, a una aproximación por otros estudios de otras cosas que me parece que coinciden. Yo creo que puede estar entre el 15 y el 25%, pongamos el 20%, ¿no? Y de esta gente que no se les poda el cerebro, y esto se lo dicen los neurocientíficos, entre esa gente que no se les poda el cerebro está la gente que nos dedicamos a las cosas creativas y la gente con trastornos mentales. Y yo añado, y mucha otra gente que a lo mejor no se dedica a cosas creativas, pero que también tienen el cerebro poco podado, y que yo creo que son, por ejemplo, todos vosotros. Porque tengo la teoría de que la gente que necesita leer para vivir realmente también tiene el cerebro poco podado, que sigue teniendo, que tiene esa cosa como esa necesidad también, ¿no? Creativa, tiene esa. Entonces, que creo que hay un montón de gente que también, aunque no se dedique a cosas creativas, tiene ese cerebro, como cuenta lo que dice, pertenecemos todos a eso que dice Proust, que me encanta, a la magnífica y lamentable familia de los nerviosos. Sí, es una frase que me... A mí me gusta un montón el último tatuaje, bueno, creo que es el último que te pusiste, el del arte es una herida hecha luz. Sí, bueno, luego me he puesto un corazón, pero sí. Sí, un corazón anatómico. Qué bueno. Sí, verdad, tenés el corazón, sí, una parte científica. Sí. Corazón con su aorta. Pero es verdad que lo del arte es cierto. Sí, el arte es una herida hecha luz, y lo tengo en la pierna, es del pintor, ¿no? de Braque, de George Braque. Y es una maravilla, ¿no? Es decir, ¿qué vas a hacer con las heridas de la vida? Sino intentar convertirlas en luz a través del arte para que no te destruyan. Como decía Leonard Cohen, ¿no? Que por la fisura, sí, por la rotura, es por donde entra la luz. Pero tú cuentas que cuando empezaste a publicar, que empezaste a publicar muy joven, en los ataques de ansiedad... Sí, empecé a publicar con 29 años y los ataques terminaron a publicar ficción, que es lo que funciona, porque yo publico periodismo desde los 19 años y eso no funciona para esto. Entonces, y escribía ficción desde los 5 años, pero no la publicaba y eso tampoco funciona. Entonces, el ticket ganador es escribir ficción y publicarla y que te la lean. Entonces, porque claro, al escribir hay un psiquiatra que menciona en el libro, que no me acuerdo de su nombre, que dice que una novela es en realidad un delirio controlado. Y es verdad, porque tú te sientas en una esquina de tu casa durante 2 años, 3 años a inventar mentiras, ¿no? Entonces, lo que sabes, y vives ahí, vives dentro de esos personajes, vives dentro de ese mundo, realmente parte de tu vida está ahí, estás viviendo ahí. Lo que pasa es que no pierdes el sentido de la realidad, sabes que eso es algo que te estás inventando, ese gran juego, ¿no? Pero claro, eso conecta con la zona más profunda tuya, con la zona más de magma, con la zona más de los miedos, con todo eso. Entonces, eso es la parte, digamos, vista desde la sociedad convencional o normativa, que es a lo que se refiere lo de normal a lo normativo, pues es la parte más loca tuya, ¿no? Entonces, si luego terminas en la novela, sacas eso, lo conviertes en una novela y lo sacas a la calle. Entonces, si hay gente que pasa y la lee y te dice, yo esto también lo siento, a mí esto también me emociona, yo veo también el mundo así, te cose con el mundo. Y entonces eso es lo que hace que efectivamente esa sensación de enajenación, que es el trastorno mental, porque el trastorno mental lo que hace es que te arranca de la piel de la tierra, te arranca de la especie humana, te hace sentir una soledad que te engaña, porque hay muchísima gente que siente lo mismo, pero tú crees que solamente te pasa a ti eso. Dices, sí, que es una soledad terrible. Es una soledad que alguien que no ha estado ahí no sabe a qué me estoy refiriendo, porque no tiene que ver ni con la soledad existencial frente a la muerte, o sea que no debe tener ninguna gracia, ya hemos quedado en que no me gusta la muerte. Pero a fin de cuentas no hay nada más común ni más humano que morirse, que lo hacemos todos, o sea que
Pero esto no, esto es que, insisto, el trastorno mental te engaña y te hace creer que eso no le pasaba a nadie ni le pasará jamás, que eres un marciano, el único marciano, la única marciana de la existencia, que ya no eres humano, que te has ido de la especie humana, no tienes palabras, por lo tanto, para explicarlo a nadie, ¿a quién? Si estás hablando en marciano, ni siquiera entiendes el idioma marciano, o sea, y eres el único que existe en el universo, ¿no? Entonces eso es una sensación, ese es el dolor psíquico, el dolor ese de la enajenación total, porque somos animales sociales, ¿no? Y esa soledad cósmica, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, que por eso además la gente con un trastorno mental, el estigma que ejerce la sociedad contra ellos es que es aterrador, porque claro, les condena a un sufrimiento eterno. O sea, si realmente el trastorno mental lo que hace, yo lo único que he encontrado, la imagen que se puede uno entender un poco lo que es esa soledad, es la de ser como un cosmonauta, ¿no? Que de repente está haciendo un paseo espacial y la manguera que le une con la nave se rompe y entonces empieza a derivar al espacio exterior, ¿no? Entonces, si esa persona que está derivando al espacio exterior en esa soledad absoluta y negra, ¿no? Pues le das una patada para que se vaya más allá, porque eso es lo que hace la sociedad con la gente con trastorno mental, pues ya es el sufrimiento al cuadrado y ya es irreversible. Y así es la psiquiatrización, destroza a las personas, no hay más. Pero lo que hay que hacer es justo lo contrario, es alargar la mano, coger la manguera y traerlos otra vez a la nave, ¿no? Entonces hay que hacer justo lo contrario. Y eso es lo que hace el lector cuando te lee. Te trae al mundo y te cose al mundo. Por ejemplo, mañana vas, nos estabas contando a Laura y a mí que mañana vas a un hospital, al hospital de Fuenlabrada, sí. Pero no son enfermos. No, bueno, no sé lo que es, porque no he ido todavía. Es un club de lectura que hacen en el hospital de Fuenlabrada y vienen enfermos, vienen médicos y en este caso lo han abierto también a gente de fuera. Así que... ¿Y qué es la cordura? Porque claro, estamos hablando mucho de la sí, locura, no, mira, la cordura también muy difícil de definir. No, sí, te digo, o sea, la cordura no tiene nada que ver con lo normal, con lo normativo, vuelvo a repetir. Al contrario, esa normalidad es asfixiante y provoca trastornos, ¿no? Porque es lo normativo, que depende además de las culturas, de las sociedades y de las épocas, cambia todo el rato, ¿no? La normalidad, como digo, no existe, es un constructo, ¿no? Es una construcción. Pero claro, la gente se siente tan impulsado, tan empujado, tan obligado a adaptarse a esa norma de la normalidad, a esa horma de la normalidad, que desde muy pequeños desarrollamos estrategias defensivas para adaptarnos a ello y que no se nos note esa divergencia que vuelvo a repetir, esa diferencia que vuelvo a repetir, que es lo normal y lo natural y lo sano, ¿no? Y entonces nos cortamos las orejas para caber en el molde, disimulamos, y con razón, porque el niño que va al colegio y se le nota demasiado su natural diferencia, pues lo machacan. Entonces hay gente que se llega a reprimir tanto su naturaleza que llegan a lo que es la represión clínica, que es la de no haber perdido la conciencia de cómo son, de rasgos suyos. Con este libro que me ha pasado, con El peligro, he tenido una respuesta de la gente como en mi vida. Nunca nadie había tenido con ningún libro una respuesta así, ¿no? Entonces, entre otras cosas, ha habido gente que viene y me dice, oye, gracias a este libro he descubierto cosas mías que no sabía, cosas que tenía reprimidas, ¿no? Entonces, ¿qué es la cordura? Desde luego no es esa normalidad impuesta, eso es todo lo contrario a la cordura, ¿no? Por eso a mí me da muchísimo miedo, de verdad os lo digo en serio, entre miedo y pena, cuando llega alguien y me dice yo soy muy normal. Porque me parece que no se conoce y que además me parece que es muy frágil alguien que dice que soy muy normal, muy frágil, ¿no? Que está expuesto a muchos vendavales interiores, ¿no? Y entonces que hay que, como digo, hay que reconocer la diferencia y la rareza. ¿En qué momento la rareza no es patológica? ¿En qué momento? Y eso es la cordura. Toda esa gama enorme de rarezas que no son patológicas es la cordura. Claro, ¿en qué momento la rareza se convierte en patología? Cuando te quita la libertad, cuando te hace daño, cuando te quita la libertad realmente para algo, cuando trastorna tu vida, cuando no te puedes relacionar con ella de manera normal. Y esto
es que es muy difícil además poner, hombre, alguien que tiene una psicosis profunda, que ve delirios, eso, en el momento en que está con una crisis delirante, eso le impide vivir una vida normal, eso está claro. Pero en otros trastornos es muchísimo más sutil, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una cosa que tengo, es dermatilomanía. Es una manía que es que te pellizcas los pellejos de las uñas. Te pellizcas y te haces daño. Bueno, yo a veces lo tengo, no sé, ahora lo tengo bastante bien, o sea, quiero decir que no tengo mucho, pero a veces, que no sé muy bien si es cuando estoy muy nerviosa o cuando estoy muy aburrida, no sé. O a lo mejor tiene que ver con desde luego tiene una base física, biológica, porque toda la familia de mi madre tenemos dermatilomanía, es decir, mi madre y sus hermanos la tenían, hombres también, los hijos Un factor hereditario. Evidentemente genético. Bueno, entonces, a mí me encanta pellizcarme los pellejos, o sea, disfruto un montón. No me importa absolutamente nada, ¿no? Entonces estoy ahí como una ardilla dando, a veces te hace sangre y a veces, por ejemplo, con la pandemia y los geles era jodido porque te escondían los pellejos con los geles muchísimo, pero vamos, pecata minuta, me encanta pellizcarme los dedos, no me importa nada y no lo deja. Pero hay gente que tiene la dermatilomanía en un grado que por ejemplo, se pellizca en la cara y se hacen agujeros en la cara. Entonces, esta gente lo pasa fatal, no puede evitarlo, es tremendamente compulsivo, se desfiguran, empiezan a no querer salir y hacen de su vida Eso es patológico, obviamente. Hay que ir a buscar ayuda, obviamente, ¿no? Que además la hay, quiero decir. Y para escribir cuánto hace falta de creatividad, por supuesto un montón, pero de salirte de la realidad, y cuánto hace falta también de anclaje, es decir, horario, disciplina, capítulo. Pues ahí es depende, porque eso ya cada uno. Cuando doy clases de escritura creativa, una de las primeras cosas que digo es que para desarrollar una carrera de escritor, lo primero que tienes que hacer es saber cuál es tu método que te va mejor, porque los métodos son muy distintos dependiendo. Como sabéis, hay una diferenciación clásica, ¿no? Pero hay muchas más. Por ejemplo, entre los escritores de mapa y los escritores de brújula, ¿no? El escritor de mapa es aquel que antes de sentarse a escribir en el ordenador, antes en la máquina de escribir o lo que fuere, ya sabía cómo iba a ser la novela. El escritor de brújula es aquel que se sienta a escribir sin saber a dónde va la novela, ¿no? Por ejemplo, Javier Marías decía que era de brújula, que se sentaba a escribir y que no sabía. Yo no sé si era verdad, pero él se lo creía, pero vamos. Y luego pues hay otros, Mario Vargas Llosa, antes de sentarse a escribir, escribe El monstruo ese tremendo y tal. Y yo soy mitad y mitad, por ejemplo, ¿no? Entonces me paso antes un año y medio tomando notas, desarrollando la novela a mano, en cuadernitos, con pluma. Y luego ya cuando termino esa etapa, pues haciendo organigramas de la novela en cartulinas grandes y cosas de esas. Y bueno, y varias combinaciones de capítulos, una decena de combinaciones de capítulos, y cuando yo sé que va a tener 46 capítulos y lo que va a pasar en cada capítulo, me siento al ordenador y me paso otro año y pico escribiendo. Y en ese año y pico la novela cambia también, o sea que soy mitad y mitad, ¿no? Digamos. Pero como eso también, tenemos que ser tremendamente disciplinados y obsesivos para escribir una novela, eso está clarísimo. Sí, disciplinados, obsesivos y tenaces, pero eso no quiere decir que sea rutinario. Ya. Yo, por ejemplo, si a mí me dices, hay gente a la que la calma mucho, ¿no? Le calma decir, sé lo que voy a hacer dentro de 20 años. A mí me dices eso y yo me pego un tiro. A mí me entra una angustia que me muero porque soy más bien claustrofóbica, entonces no me gusta hacer cada día lo mismo. Entonces hay gente que hace lo mismo, pero que lo que quiero decir es que no a una mora. Y entonces pues hay autores súper metódicos, nuevamente Vargas Llosa. Vargas Llosa escribe como, bueno, ahora no sé porque ya está muy viejito, pero escribía como 2 horas al día nada más, todos los días. Yo no, o sea, quiero decir, y cuando estás en la etapa de escribir, si puedes escribir todos los días, pero te sientas a escribir muchas más horas o lo que sea, pero él se sentaba a las 10:15 todas las mañanas y se levantaba a las 12:15. Horrible para mí, eso es horrible. ¿Y los viajes puedes escribir, Rosa? Si estás escribiendo, mira, cuando estás en la parte de escritura, en la parte de tomar notas, viajas y tal, y vas con media cabeza ahí.
en la parte de la escritura es muy importante que todos los días estés un ratito con la novela. Ahora mismo vengo de 2 días en Bruselas, en Gante, y no he podido hacerlo y estoy escribiendo. Se me llevan un poco los demonios. No puedes cortar mucho, tienes que estar. En los viajes, cuando hago viajes y tal, pues escribo en los aviones, escribes un ratito, por lo menos estar un rato, mirarlo, no perder el contacto con la escritura del todo, no más de 3 días, porque es malo, verdaderamente, ¿no? Pero es jodido, por eso hay que intentar no viajar tanto ni mucho y encerrarse. Quiero decir, mientras estás escribiendo. Sí, mientras estás escribiendo, porque si no, no se resiente. Lo tienes difícil. No, yo ahora sí, pero estoy intentando, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes. Este año y el que viene estoy intentando realmente no liarme más de lo que ya estoy. ¿Estás cuenta con lo que estás? Que me está preguntando. Estoy escribiendo la 4ª novela de Bruna Jastín. Voy a aprovechar para servirme y brindar. Sí, me parece. Tiene muchísimos seguidores, ¿eh? Y tú dices que eres... Yo adoro a Bruna. Que tiene mucho de ti. Evidentemente, es el personaje... a mí no me gusta nada hacer libros autobiográficos, que puede ser la literatura que parte del autobiográfico en los grandes autores, puede ser absolutamente literaria y maravillosa. Por ejemplo, Proust. O Conrad. El corazón de las tinieblas, que es un libro tan tremendamente literario y tal, pues parte de su historia en el Congo, pero punto por punto, ¿no? Salvo la creación de Kurtz, que de hecho creo que había un tío en el que está basado incluso. Pero bueno, así que no es una cosa que es que a mí me parezca que sea menor, ¿no? Cuando eres un gran autor o autora, pues lo haces partiendo de... Pero es que a mí no es mi relación con la escritura. A mí lo que me gusta de escribir es la posibilidad de vivir otras vidas, ¿no? De vivir vidas realmente. Entonces, dentro de las yo que sé, divisiones que se hacen a los escritores todos, hay miles de divisiones, como la que acabo de decir de la brújula y del mapa. Hay otros, me acuerdo que Millás hizo una división genial entre escritores mamíferos y escritores insectos, ¿no? No, buenísima. Los escritores mamíferos son los grandes novelistas que escriben tremendos mundos grandísimos, a los que siempre les sobran por lo menos 50 páginas. Pero estoy hablando de Tolstoy, Guerra y Paz, estoy hablando de ese tipo de cosas, y es verdad, pues sobran, siempre sobran. Pero entonces son como los mamíferos que tienen, yo que sé, una cola que ya no sirve porque está medio atrofiada, pero que está en la evolución, pero bueno, que majestuoso elefante, ¿no? Y luego los insectos son aquellos escritores que se quedan en lo sustancial y que no le puedes quitar un élitro porque entonces el insecto no se sostiene, que sería, por ejemplo, Kafka, hablando de insectos. Metamorfosis, por ejemplo, ¿no? Está muy bien, es una observación, bueno, hay montones así. Entonces yo tuve una especie como de epifanía hace un par de años. Porque uno además no se da cuenta de lo que escribe, porque escribes desde el inconsciente. Realmente tú eres la última que te enteras, ¿no? Tú le puedes decir a un autor, por ejemplo, oye, ¿tú te has dado cuenta de que en la mayoría de tus libros salen barcos? Y te dicen, yo, pues no, ni me había enterado. Y su última novela se llama El Transatlántico. Sí, es así, es que es así. Entonces tuve una epifanía y me di cuenta que había una división, que había entre los autores que escribían de lo cotidiano, que podría ser reconocible, personajes reconocibles, así como, no quiero decir un realismo, porque para mí la idea que se tiene del realismo, la idea tradicional, a mí me parece súper limitada, ¿no? O sea, me parece más bien costumbrismo, la idea que la gente tiene del realismo, ¿no? Entonces, no estoy intentando ser despreciativa para nada, pero como más realista en lo cotidiano, es decir, por gente que están aquí al lado y que puedes hacer unas novelones increíbles, Stoner. Sí, una maravilla, Stoner. Aquí lo tenéis. Sí. Es que como una persona que están hablando, pues sí. Stoner es un gigante, ¿no? Que habla de algo súper cotidiano y es un gigante. Vale. Y otros autores que escriben de personajes completamente estrafalarios, extravagantes, rarísimos. Y esa soy yo. Entonces, son personajes que son verdaderos, que les pasan cosas que no son habituales, que son personajes muy buenos y que sin embargo te llegas a identificar con ellos, ¿no? Entonces me puse a pensar, todos mis personajes son raros.
raros, y se pasan cosas raras, y hacen cosas raras, ¿no? Están de estrafalarios todos. Entonces me puse a pensar qué otros autores hay así que hacen personajes estrafalarios. Nabokov. Yo soy una nabokoviana total. Me gustan las cosas que hay ámbitos de la mirada, ¿no? De la mirada del Ya mundo. tienes 20 novelas, ya tienes. Pues no lo sé, no las he contado. No creo que llegue a 20. Es un poco No creo que llegue a 20. de la literatura. También, de verdad, ¿no? Porque No, verdad que en todas tus novelas puedes encontrar puntos de Fiesta Rosa Montero que también son muy diferentes. Es decir, que no, sí. no te repites. También está el autor que dices tú, Bueno, otra división. es el que se repite. y cuenta- Isaiah Berlin. o un Paul Auster Sí. que vuelve a Sí, ciertos temas. sí. Bueno, los temas sí están. Sí, los Yo temas creo que sí. todos escribimos siempre sobre Sí. los mismos temas. Lo que pasa es que hay también otra división de autores. Isaiah Berlin dice que hay, esto también, que claro, si me habéis leído porque lo he contado alguna vez, que hay autores, se pueden dividir entre autores erizos que se enroscan sobre sí mismos y siempre escriben la misma novela. Tampoco es despreciativo. Un autor erizo total es Proust, que solamente escribió el Jean Santel, que es un ensayo de En busca del tiempo perdido, y En busca del tiempo perdido, maravilloso, maravilloso. Y eso se enrosca siempre. Marías era un autor erizo. Muchísimo. Y los autores zorros, que son aquellos que caminan por la estepa buscando nuevos horizontes, y yo soy un zorro total. Un zorro absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que intentas escribir primero desde las fronteras, desde donde no sabes escribir, y luego segundo, que intentas, porque tú escribes no para enseñar nada, sino para aprender, para poner un poco de luz en tus obsesiones, en tus desasosiegos y en tus miedos. Y entonces lo que intentas es ver si por este otro camino, buscando por otro lado, eres capaz de contarte mejor esas obsesiones, contártelas de una manera más profunda, más exacta, más original y más bella. Y por eso vas probando, ¿no? Vas probando. Entonces, Una vez terminado de escribir, cada vez que has terminado una novela o un ensayo, dices, ¿has visto luz? Siempre he aprendido algo. Del... Siempre, si no has aprendido algo al escribir un libro, es que es una mierda de libro. No tenías que haberlo escrito. Sí. Y luego dices que tuviste una experiencia, pues no es una persona religiosa al uso, No. lo que llamamos... No soy ni al uso ni al desuso. Ni al desuso, no eres, no parecía. Pero es que tuve una experiencia, esas he tenido yo también, porque tampoco yo soy al uso, soy más como tú, espiritual con la ballena. No, con la ballena no, con todo. Es que la trascendencia y la religiosidad en el sentido no teológico, la religiosidad en cuanto a religare, ese impulso básico del ser humano de unirse con algo más grande, pues eso está en todo, si no tiene nada que ver. Yo siempre me digo agnóstica, pero soy más bien atea, vamos. Lo que pasa es que como realmente tampoco se puede demostrar que Dios no exista, pero no me cabe en la cabeza. Desde luego Dios es de ningún tipo antropomórfico y conscientes y esas cosas, imposible, no me cabe en la cabeza. Pero ese impulso, ¿no? Ese impulso de trascendencia, ese impulso de una unión mayor que nosotros, eso lo tenemos todos los seres humanos. Y lo que cuento en el libro, que ya además yo creía que era absolutamente una experiencia en El peligro de estar cuerda, yo creía que era una experiencia absolutamente habitual, y resulta que no todo el mundo lo tiene, o lo tiene pocas veces, ¿no? Son los satoris, ¿no? Es decir, los momentos esos como sublimes, en donde sientes como los momentos oceánicos, ¿no? En donde de repente desaparece tu yo y te fundes con el todo. A mí me pasa cada 2 por 3 y es maravilloso. Esto es una paz infinita, ¿no? No es una paz infinita, es lo menos... Sí, paz por un lado, pero es muy intenso, no te creas que es una serenidad, ¿no? Es una sensación, es una borrachera de totalidad. Joder, o sea, ¿Sentiste con la ballena cuando la viste? Hombre, con la ballena es un momento absoluto. Estar ahí es de las cosas más bellas que he visto en mi vida, ¿no? Estar en una zodiac ahí, pequeñita, mecida por el mar, entre islas, ahí en el oeste de Canadá. Entre islas, entonces el mar estaba quieto porque era entre islotes, y entonces se pararon el motor y te mecías ahí como
y de repente oyes ese estruendo brutal, ¿no? Como la respiración del mundo, y te empapas porque ese estruendo era el chorro de una ballena, y de repente empieza a salir la ballena, que son muy inteligentes y muy curiosas. Ahora ya no vayáis a intentar verlas en Canadá porque me han dicho amigos que ya no, las ballenas se han hartado, pero esto era hace 30 y tantos años, ¿no? Y entonces pues viene a verte. Y entonces empezó a pasar la ballena, y la ballena al lado, pero al lado. No sé si habéis visto Náufrago, la película, pues hay una escena así, me parece, ¿no? Que sale la ballena al lado, pues exactamente igual. Entonces era una jamba, que era una corcovada, que es la segunda más grande, después del azul, y entonces empieza a pasar la ballena y es como aquí, al lado. O sea, y era un muro como gomoso, con moluscos pegados así, tal y cual, empieza a pasar, así, haciendo una onda. Y luego pasa el ojo, un ojo enorme, así, mirándote ya. Sin un solo ruido, porque no levantaba ni un rizo, fuera de ese estampido de la respiración y del ni un ruido. O sea, todo ese cuerpo gigantesco sin hacer ni un ruido, ni una onda, ni un salpicón, ¿no? Pasa el ojo mirándote y sigue pasando ballena, y sigue pasando ballena. Y luego ya hace así, levanta la cola y se metes en un rizo en el agua. Y eso es brutal. ¿Crees que hay alguna relación entre las que amamos tanto como tú y yo, los animales, y el tipo de cerebro que tenemos? ¿O son caminos diferentes? Es muy probable que sí, yo creo. Bueno, son... Esa conexión que tenemos. Sí, yo creo que es... Bueno, Hitler amaba a los animales, quiero decir. Pero sí, creo que tiene que ver también con el hecho de ser PAS, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es persona de alta sensibilidad, que no tiene nada, que no es tampoco, no es una enfermedad ni nada, es una condición que que tienes como más conexiones, tiene que ver todo lo mismo con las conexiones cerebrales, tienen más conexiones sensibles, que no son solo, esto lo dictaminó una psicóloga norteamericana en los años 80, y se lo discutieron mucho, pero cuando han llegado las tomografías visuales y tal, resulta que sí, que se ve, que se ilumina el cerebro distinto en la gente con PAS y la gente sin PAS. Entonces está conectado distinto y hay más conexiones, está muy relacionado, es uno de los estudios que yo dije que creo que solapa lo de tener el cerebro sin poder. Sí. Entonces ella calculó que había eso como un 20% de gente en el mundo con PAS, hombres y mujeres indistintamente, da igual, no hay más prevalencia. Y entonces pues es eso, es que tienes muchísimas más estímulos, estás hiperestimulado, pero en todo. O sea, estás hiperestimulado, por ejemplo, pues, y no todo el rato, porque depende de las conexiones que tengas, no todo el rato estás tan conectado, es un poco como cuando tienes alergia, a veces estás súper alto de histaminas y a veces menos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, te puede molestar la luz, en determinados momentos te puede molestar el ruido un montón. A mí, por ejemplo, yo tengo casi todas las camisetas con agujeros aquí detrás, porque claro, de repente voy andando y la etiqueta de repente me empieza a molestar tanto, y es increíble lo de la ropa, ¿eh? Porque tú te compras una chaqueta, lo que sea, se le caen todos los botones el mismo día. Pero quitar una etiqueta no hay que, o sea, es verdad. Entonces, pues yo voy arrancándome etiquetas y tengo agujeros en todas las, y o sea que no es solo. Entonces ahí también hay una más sensibilidad, por ejemplo, a la violencia, la soportas muchísimo menos en visiones, por ejemplo, de violencia conscientes e inconscientes. Todo esto están hechos estudios, hay una mayor empatía. Evidentemente, esa mayor empatía te hace sentir más empatía por los animales también, obviamente. Eso para la gente también será bueno, ¿no? Una manera para el artista, también será una manera de... Sí, porque la empatía te favorece, te permite hacer ese viaje al otro, que es el arte, que vuelvo a repetir, sí, es el viaje de conexión. Especialmente todas las artes. Sí. No sé si le queréis, porque tener aquí a Rosa es un lujo. No quería yo acaparar todo, por eso seguro que había preguntas. Bueno, pues muchas gracias y de verdad enhorabuena por toda tu obra. Una obra polifacética, por eso yo quería preguntarte por una faceta que no se ha tratado ahora mucho, que es la de las entrevistas, que hacías ese examen de personalidad. Yo leía al final de los años 70, es decir, empezaste a hacer entrevistas muy joven. Muy, antes del País, muy joven. Antes del País semanal. Entonces, yo las leí, entonces recuerdo, fue una parte evidentemente muy importante,
Vamos, yo creo que incluso se considera una parte muy importante de lo que llamamos transición, pero sobre todo yo creo que es o sea, una de las cosas por las que te puedo admirar es porque has tratado con gente quizá más influyente de la segunda mitad del siglo XX, Indira Gandhi, en fin. Hace unos años el País Aguilar editó una compilación de esas entrevistas. Yo quería preguntarte, ¿qué personas eras tan importante? Pues eso, Indira Gandhi, realmente te causaron más impacto, y sobre todo hay una entrevista que ha desaparecido como si no hubiera existido. ¿Cuál? La del imán Khomeini. Sí, no la encontré en ninguna parte. Sí, pues yo creo que está en el libro, ¿no? No está en el libro, te puedo asegurarlo, porque Bueno, pues es facilísimo. Es que era un reportaje y la entrevista estaba metida dentro del reportaje, por eso, porque fui a hacer un reportaje justamente 3 días antes de que el Khomeini volviera estaba en París. Está todavía en el exilio, en París. Estaba en París, y lo hice 3 días antes de que volviera a Irán. Ya había salido, cuando lo hice la entrevista, había salido el Shah. Entonces, pues estaba el reportaje y metido dentro del reportaje la entrevista. Y no, sí se puede, ¿eh? De hecho se puede, porque yo a veces para citar alguna cosa la he buscado en internet, que no lo tengo, y se encuentra. Yo no la he encontrado, pero lo que sí recuerdo desde hace mucho tiempo es como era una incomprensión entre dos mundos. No, era tremendo. No, era tremendo, y además lo increíble de esa entrevista, que fue en el 77, 79 ya. Yo creo que era el 79. Desde luego, como muy tarde el 79, y a lo mejor era el 78. Pero bueno, entonces, Khomeini era considerado un progre. Por esa tremenda equivocación, error de juicio tan grande, que te hace creer que si estás en contra de uno que a ti te parece malo, eres automáticamente bueno. Pero no, puede ser peor. Puede ser peor, como el Wagner, joder. El Wagner de Putin. No, es el peor que Putin, ¿sabes? O sea, que es que, en fin, ¿no? Y entonces, pues se le consideraba. Y yo me atrevía a criticarle un poco, y recibí un montón de... Pero claro, yo me atreví a criticarle porque es que era un tipo que me hicieron ponerme un pañuelo que tapara las cejas, porque las cejas son pecaminosas, no se podía ver un vello, ¿no? Y entonces entrar, y tenías que mantener la cabeza más baja que la del ayatolá todo el rato, cosa muy difícil, porque era un viejo muy, muy bajito y estaba sentado en un cojín en el suelo. Entonces tuve que hacer la entrevista prácticamente tumbada sobre la alfombra. Entonces pues yo dije, bueno, las cosas me pareció un horror de tío, y bueno, y fui muy moligerada, y aún así me pusieron a parir. A los 2 meses estábamos viendo que luego se dejó de ver enseguida, pero no, ni a los 2 meses, al mes estábamos viendo las ejecuciones públicas que hacía Khomeini en los estadios de Teherán, que se dieron durante 4 o 5 días, y luego ya se acabaron porque hubo censura. Pero bueno, entonces ahí la gente empezó a caer del mundo, de donde que habían apoyado. ¿A quién te gustaría ahora entrevistar? A nadie, no, hace muchísimo que no quiero entrevistar, he entrevistado a demasiada gente y ya estoy harta. O sea, es muy bonita la entrevista y un género, pero es un género tremendo. La entrevista de personalidad, que es la que yo hacía, te tienes que preparar como si fuera una tesis, te lo tienes que aprender de memoria, luego pasarte la cinta, es un trabajo brutal. Y no tengo ninguna gana. O sea, ya hace mucho que... La última entrevista que hice fue a Malala, y ya no quería hacer entrevistas, pero ahí ya me dijeron, ¿quieres entrevistar a Malala? Y dije, pues sí, va a ser que sí, ya entrevisté. Pero no tengo ninguna gana de entrevistar a nadie, nada. Ahora es curioso, porque no solo las entrevistas, lo que hacía... Voy a sacar un libro en marzo, que de repente que ha sido una especie como de carambola, como sucede todo en la vida. No sé si habéis visto un documental que se ha hecho en televisión española sobre el juicio del Nani. Pues estaba muy bien. El juicio del Nani, os cuento para los jóvenes. El juicio del Nani fue un juicio que se hizo... El Nani era un delincuente común de poca monta, que robaba bancos, robaba joyerías y cosas de esas. Y entonces resulta que lo detuvo la policía y desapareció. Y se supone que se juzgó el juicio, no se supone. O sea, el juicio, aunque no se encontró nunca su cuerpo, pues se dijo que lo habían matado en tortura, ¿no?
en la comisaría. Y ahí se descubrió que había una mafia policial que estaba formada por un inspector y por un comisario y por una serie de inspectores, una mafia policial que trabajaban con delincuentes pringaos, con unos pringaos. Entonces los delincuentes robaban para ellos, se repartían el dinero, y que luego de cuando en cuando pues los hijos de puta de los inspectores mataban a algunos de los delincuentes, eso no lo sabían los delincuentes, para demostrar que hacían su papel, pero claro, los mataban porque no los podían detener porque hablarían, entonces los mataban. Los mataban a tiros. De hecho hubo otro juicio después, que era el juicio de la mafia policial, y salieron condenados por matar a 2 tíos. Pero en este caso a este le detuvieron y a otro amigo suyo, y a este le torturaban para que dijera dónde estaban 40 kilos de oro que había robado de una joyería. Por su cuenta, porque este trabajaba para los policías, pero por su cuenta pues dijo, me voy a robar esto. Entonces, y lo mataron. Un chaval de 20 y tantos años, un gilipollas, el pobre. Pero entonces, pues fue un juicio alucinante, porque fue la primera vez, fue importantísimo para la democracia española, fue la primera vez que se juzgaron las cloacas de la policía en España. Fue una prueba para la democracia increíble. ¿Qué época es? Perdón. Pues fue el 83, pudo ser. 83, pudo ser. Y entonces, pues... El documental está en... 88. 88. Fue el 88. Una película también, Matar a Nani. Matar a Nani. 88, exactamente el 88. Y entonces, pues hicieron un documental y me llamaron, porque yo cubrí el juicio del Nani. Me hicieron ir, en mitad del juicio, me hicieron ir como de paracaidista, porque aparte de la gente que cubría el juicio, a Sol Gallego se le ocurrió, con buen criterio periodístico, que estaría bien hacer crónicas de color, lo que se llaman crónicas de color. Y entonces me mandaron allí a medio juicio y hice como 2 meses del juicio, yo qué sé. Bueno, entonces me llamaron para el documental y yo digo, es que no me acuerdo, porque tengo una memoria y no me acuerdo de nada. Entonces me dieron mis crónicas y dije, oh, qué interesante, porque es que realmente... No, pero sí, pero además, sobre todo la atmósfera que recreaban, se nos ha olvidado, nos olvidamos de todo, ¿no? Entonces dije, ay, qué interesante. Me dijo el tío, el del documental, deberías sacarlas, es que están, deberías publicarlas. Y dije, pues es verdad, porque es curioso, porque es un mundo que se nos ha olvidado. Ya hablo con el de debate y digo, ¿se podría sacar esto? Y dice, bueno, es que eso es muy corto. Dije, es que a lo mejor podríamos sacar algunas crónicas, pensé. Entonces dije, pues vamos a hacer un libro de crónicas. Dije, que me busquen crónicas, porque yo no me acuerdo ni guardo nada. Y entonces, pues llevaron, que no me acordaba, machacándome la cabeza me acordé de algunas. Luego dije, pues que vayan, no están metidas además electrónicamente las crónicas del suplemento dominical. Entonces dije, que vayan a la hemeroteca y que miren lo que he escrito, ¿no? Y me lo pasaron. Total, que he hecho un libro de crónicas. Que son crónicas del 78 al 88. Termina con el juicio de Nani. Me he quedado alucinada de lo que era ese mundo. Se me habían olvidado prácticamente todas. Y son alucinantes, un mundo muy raro, muy increíble. Y luego son crónicas muy narrativas, parecen cuentos, pero son verdaderas. Entonces está desde en marzo. ¿En debate? No, porque luego me pareció tan literario que dije, en vez de debate sale en Alfaguara. Y se llama Cuentos Verdaderos, porque parecen cuentos, pero son verdaderos. Cuentos verdaderos, sí. Pero es que es alucinante. Las cosas que se ven desde, bueno, hay desde un relato que hice el día del 23F, el día siguiente del golpe, pero el relato que iba escribiéndolo con los informes que me iban dando por la mañana, mientras estaba saliendo la gente, todavía no y me iban quitando del rodillo los folios para llevarlos a talleres, desde eso hasta la matanza de Atocha, que parece un capítulo de una novela negra, hasta otro crimen de una farmacéutica, hasta, yo qué sé, 4 días que me pasé en el Teatro Chino de Manolita Chen con el viento tirándonos y no sé qué de encima. Cosas muy curiosas, un mundo muy curioso, muy curioso. Una entrevista con las Vulpes, que eran unas punkis de aquella época. Bueno, no una entrevista, me fui a su casa con ellas. Bueno, me he quedado muy patidifusa. O sea que se te olvida. Y hay esa parte del periodismo. No la echas tanto de menos, ¿no? No la he hecho nada de menos. No, nada. La he hecho
periodismo empecé con 19 años, he hecho muchos años periodismo, no se cansa. Pero has conocido a Indira Gandhi y a tanta gente. Sí, a muchísima gente. Importantísima, ¿no? Sí. La historia, o sea que Sí. eso yo creo que es admirable, o sea, te tiene que quedar en la cabeza. Sí, poco, porque tengo la cabeza muy... la tengo tengo una memoria horrible, pero vamos, sí, no, es interesante. No, pero os digo con eso de la memoria, pues ver esto de las crónicas me he quedado patidifusa. Aquí hay una pregunta más también, Rosa, para ti. Bueno, es una pregunta que te he hecho varias veces, pero es que no me canso de oírte. Porque una de las cosas que más me gusta de ti como en ficción, pero bueno, o en esto que ahora llamaste que artefacto, es tu capacidad de encontrar la primera escena, El principio del libro. Sí, que desde La hija del caníbal, una vez te entrevisté hace 1000 años en Caracas y te hice esa misma pregunta, porque es que tienes hay 1000 maneras de empezar una historia, todas, y tú eliges, creo yo, con mucho tino, una que no te va a sorprender, no lo suelta uno más nunca. Ya, es que es interesante, estoy pensando, oyéndote, estoy pensando. Entonces, vosotros sabéis que las novelas nacen de lo que yo llamo el huevecillo, que es una imagen que de repente aparece en tu cabeza y que no sabes de dónde vienes, con la misma espontaneidad, ¿no? Que aparecen los sueños por la noche, ¿no? Y estabas diciendo esto y estaba pensando en principios de novela y de repente me he dado cuenta que muchos de esos huevecillos son el principio de la novela. Okay. Entonces yo no sé, por ejemplo, La buena suerte. Esa te iba a decir, que me flipó, el tío que va en el tren y de pronto el... Bueno, pues es que eso pasó, eso fue el huevecillo, lo contó en el payo, ¿te acuerdas? Fue ese. Es decir, yo iba en el AVE, igual que mi protagonista, iba en el AVE Madrid-Málaga para un club de lectura. Okay. Iba escribiendo en el iPad o lo que fuere. El tren se paró. Se paró en un sitio que no era una parada normal, se paró fuera de las paradas. Levanté la cabeza como mi protagonista, miré por la ventanilla y vi varias vías. Y bueno, vi lo primero un paisaje urbano horrendo, o sea, un pueblo espantoso, desconchado, abandonado, hecho polvo, así como muy industrial, viejo, roto. Y como varias vías, y pegado a las vías, como a la altura, obviamente las vías estaban elevadas, como a la altura, a lo mejor de un segundo piso o algo así, pegadito a las vías, en un edificio de estos del franquismo, este horrible desarrollista más barato, de ladrillo totalmente lleno de salitre, paupérrimo, un balconcito pegado a las vías, con una carpintería metálica laveada que no cerraban bien, con una bombona de butano reventada, con los barrotes, ¿verdad?, oxidados, pegado a los atado a los barrotes, la tapa de una caja de zapatos con un teléfono, y decía, se vende y un teléfono. Y eso lo vi yo, levanté la vista y eso. Lo primero que pensé, no, pobrecitos. Pensé, pobrecitos, porque no les va a comprar este piso ni Dios. Y va a comprar este horror de piso en el sitio más feo del mundo, en el pueblo más feo del mundo, pegado a las vías, ¿no? Pegado a las vías. Y me dio pena, porque además si lo sacaban a la venta necesitarían el dinero, ¿no? Pero bueno. Y entonces inmediatamente después vino el huevecillo, que empieza con un y si, normalmente empiezan y si me ocurrió, no sabes por qué, y si hubiera alguien en este tren que levanta la cabeza como yo he hecho y ve esto, y entonces se baja en la siguiente estación, regresa, se compra este piso, se mete dentro de él, se encierra, desaparece, no llega nunca a destino. Bueno, y esa idea me emocionó de tal manera que me puso a 100, ¿no? O sea, fue un huevecillo clarísimamente, ¿no? Que se diferencia de otras imaginaciones que tienes que no van a ningún lado. Entonces llegué al círculo este de lectura y tal, y llegué emocionadísima y dije, bueno, es que se me ha ocurrido esta idea viniendo y yo sé que va a ser el comienzo de una novela. Y 4 años después era el comienzo de La buena suerte. Pero lo que te quiero decir es que yo no sabía nada. No sabía por qué se bajaba, igual que el lector cuando entra. No sabía por qué se bajaba, no sabía por qué se metía en la casa esa, no sabía por qué no llegaba a destino, no sabía nada. Por no saber, no sabía ni siquiera si era hombre o mujer. Primero lo pensé en mujer. Imaginé, porque luego cuando tienes un huevecillo, luego fijas la vista y sigues imaginando, ¿no? El detalle. Sí, claro, sigues mirando y ya empiezas a habitar ese lugar, ¿no? Entonces miré y pensé desde una mujer, oye, me chirriaba, no lo veía, porque un gesto tan mudo, tan
tan encerrado en sí mismo, tan fuera de, tan metido en la pura acción, tan fuera de la palabra, me chirriaba, ¿no? No me parecía propio de una mujer. Entonces lo pensé en un hombre y fluía. Dije, es un hombre, pero es que ni siquiera sabía si. Y a partir de ahí pues vas descubriendo por qué se ha bajado. Que yo no lo sabía. Tienes unas antenas especiales también, Rosa. Que no te mira, ve una casa fea y dice, bueno, y sigue, y vuelve la vista. Ya, pero Claro, ese, pero perdóname, no son las antenas, es el cerebro sin podar. Evidentemente. Es que de repente esas cosas que son esos, que de repente que no sirven, sí, que aparentemente no sirven, pero que yo creo, por otro lado, yo soy muy evolucionista. Y yo creo que si hay un porcentaje tan alto, tan elevado de los seres humanos, un 20%, 20 y tantos por ciento, que no se nos poda el cerebro, será por algo. Es decir, si no, no existiríamos. Y entonces pienso que hay una novela, hace muchos años, hará 60 años, una novela de ciencia ficción de un tío que era un loco lisérgico que se llamaba Van Vogt. Y la novela, que estaba muy bien, el escritor me gustaba mucho. Y la novela se llama algo así como El último viaje del Beagle cósmico o algo así. Y entonces habla de una nave mundo inmensa que va surcando el espacio y que está habitada, ¿no? Viven allí y tal. Y está habitada por especialistas. Especialistas son cerebros, todos hombres, claro, porque era una novela de hace un montón de tiempo. Antes yo la leí ya tiempo después, en aquel momento las mujeres no existíamos. Bueno, especialistas todos, Einstein, eran todo Einstein, y cada uno en su especialidad, todos tíos inteligentísimos, salvo uno pobre que era el relacionador, el nexalista lo llamaban, que era un tío que no sabía nada de mucho, pero sabía un poquito de todo. Bueno, este tío era el paria. Lo despreciaban, lo escupían, no tenía amigos, le maltrataban, le hacían movín todos los listos de la nave, ¿no? Hasta que, de repente, esta nave mundo tiene una crisis tremenda, un problema tremendo que está a punto de destruir esa nave mundo. ¿Y quién salva la nave mundo? El relacionador, que es el que es capaz. Y esos somos los que tenemos el cerebro sin podar. Evidentemente, te lo digo en serio. Sí. ¿Algo más sobre quién? ¿Cómo vamos, Laura, de tiempo? Yo porque no será muy tarde, si quieres para firmar ahora, si quieres firmar algo. Eso, pero Sí, bueno, venga, una pregunta. ¿Cómo fue escribir La desconocida a dos manos con Olivier? Sí. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, la idea fue porque hay el festival este de novela negra ¿cuál es? De Montpellier, ¿no? Es que es uno de los festivales de novela negra de Francia más importantes. Entonces, el año pasado, el país invitado era España. Entonces, desde hace 2 años, se les ocurrió la genial idea de hacer cada año una novela negra a 4 manos entre un autor o autora francés y un autor o autora del país invitado. El primer libro que hicieron, y sacaron, el primer libro que hicieron era Alemania, fue con un alemán. Y el segundo fue este, y me lo pidieron a mí, como autora de España. Entonces me lo pidieron estamos en el 22, a finales del 22, en agosto del 22. Entonces fue una cosa tremenda, porque claro, te lo pedían, te lo sugerían que lo hicieras como un cadáver exquisito. Sabéis que el cadáver exquisito es este juego surrealista en donde tú vas siguiendo, vas esperando que te cuenten una historia y la vas completando, ¿no? Entonces se supone que tenían que ser 8 capítulos de 20.000 caracteres cada uno y que los teníamos que hacer alternos. O sea, que uno tenía que hacer el 1, el 3, el 5 y el 7. Oye, nos teníamos que poner de acuerdo, cualquiera. Y a mí me dijeron, ya cuando me dijeron que si quería hacerlo, me dijeron que era con Olivier. Y Olivier Tric, yo le conozco porque tenemos en la misma editorial en Francia. Él es un novelista puro de novela negra, y yo no, evidentemente, pero publicamos con la misma editorial Metellín. Y había coincidido con él en varios festivales y me encanta, es un tío majísimo, me encantó. Y entonces, entre otras cosas, acepté porque yo suponía que me iba a entender bien con él, y así fue, ¿no? Y entonces, la cuestión es que hacer un cadáver exquisito, una novela negra, como un cadáver exquisito es una imbecilidad. Porque tú no puedes usar un recurso de surrealista para una novela negra, que es lo contrario, tiene que ser un artefacto de precisión, un mecanismo de precisión. Entonces, desde el primer momento, por lo visto,
La primera novela que hicieron así, con el alemán, la habían puesto a parir, porque decían los críticos que no tenía ningún sentido, obvio. Entonces, desde el primer momento me puse de acuerdo con Olivier en que íbamos a intentar combinar lo que íbamos a hacer. Pero claro, la cuestión era, lo primero, lo tuvimos que hacer en 3 meses. Es una novela corta, claro. Sí, con todo. Sí, no. Son 160 páginas. Fue la locura, estábamos como en una fiebre, pero no solo 3 meses, es que cada uno, él estaba, que él es periodista también, él vive en Estocolmo, ¿no? Aunque es francés. Y él estuvo, por ejemplo, el comienzo, él estuvo 15 días en Ucrania cubriendo la guerra para Le Monde, ¿no? Yo estuve en esos 3 meses, viajé 3 veces a Latinoamérica. O sea, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, y otros viajes que hice. Y una de las veces por 3 países de Latinoamérica. O sea, escribía en las colas de aduanas, ¿no? O sea, que las colas allí te puedes pasar una hora y media. Por lo menos eran largas. Largas, sí, 1 hora y media. Entonces escribía en las colas. Entonces fue tremendo. Y claro, la gracia era irse poniendo de acuerdo en cómo íbamos, hacia dónde íbamos y tal, pero al mismo tiempo nos sorprendía nuestros capítulos y esperábamos con expectación a ver qué había escrito para seguirlo, ¿no? Entonces fue muy divertido. ¿En francés o en español? Bueno, él escribía en francés y yo escribía en español, naturalmente. Entonces, la publicación era simultánea en Francia y en España. Entonces, nada más terminar nuestros capítulos, lo mandábamos a los respectivos traductores que lo iban traduciendo para publicar el libro, porque todo iba sobre una prisa increíble. Pero bueno, yo leo francés, él no lee español, entonces yo leía su capítulo en francés inmediatamente, mucho antes, y él leía mi capítulo traducido por DeepL, que os lo recomiendo, es una app de traducción de pago, pero es estupenda. Y lo leía y tal para adelantar, porque si no, no teníamos tiempo a esperar a los... Entonces yo lo leía en francés porque... Bien. Y íbamos ahí haciendo y fue muy divertido, fue muy divertido. Y es tan divertido que... Ah, bueno, nos ha comprado los derechos Netflix, van a hacer una película. ¿Cuándo? Ya, bueno, tengo el día 9 tengo una reunión con ellos, con los de Netflix, que ya están comprados. Tengo una reunión para hablar con la guionista, para ver cómo lo veo y tal. Sí, lo quieren hacer ya, una peli, no una serie, sino una peli. Y luego nos lo pasamos también, que vamos a hacer, acabamos de hablar Olivier y yo, y él está terminando una novela, y yo estoy con Bruna, pero cuando acabemos el año que viene vamos a hacer otra. No con los mismos personajes, sino con otros y además con tiempo, no 3 meses. O sea, una por placer, no sí, por... sí. Y no de 8 capítulos, Claro, porque se ve un juego ahí a hacer a ver qué pasa. ¿Y también novela negra? Sí, novela negra, novela negra, yo ya estoy pensando ya en un personaje y tengo un par de ideas y estoy súper entusiasmada. Con esa parte que es un juego puro. Qué cool, Sí. Pues ahora firmar, ¿no? Pues muy bien. Hay un montón de... Un aplauso, ¿no? Un aplauso.